Eh, la verdad había estado ocupado en la cuarentena. Ah, en fin, es bueno estar de regreso y qué mejor manera que con un nuevo video. Sean todos bienvenidos nuevamente. En esta ocasión había pues planeado hablar de un tema que está muy de boga, muy eh, en la boca de todos. Como bien dicen por ahí, Facebook y las redes pues nos dan la oportunidad a todos de ser analistas políticos, analistas de derecho, juristas, pero pues tenemos que apreciar que aún tenemos libertad de expresión y qué mejor manera que con este video. ¿Y de qué vamos a hablar en este video? Pues simplemente dar mi opinión acerca de lo que ha acontecido en los últimos 20 días más o menos y qué es lo que ha pasado. Bueno, como todos sabemos, el día 1 de mayo, con la primera plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, se decidió con los votos bueno, creo que hay que recapitular un poco. Después de las elecciones del 28 de febrero, pasó lo que muchos expertos decían que nunca iba a poder pasar, que era que un solo partido político pudiera alcanzar una mayoría absoluta. Y en este caso pues se logró. Y yo creo que la mayoría de analistas fallaron es en seguir creyendo que la gente vota de manera racional y pensada y no vota con el corazón o con el hígado. Y así es, la gente vota con esas dos cosas. Y es innegable que el desgaste de los dos partidos mayoritarios anteriores, que era el FMLN y Arena, pues se dio a sentir. Ya se había dado a sentir en las elecciones anteriores, tanto de diputados y alcaldes del 2018 como de las presidenciales del 2019, pero esta fue nuevamente otra expresión de dicho descontento. Habrá que ver, el tiempo va a decir si realmente fue una decisión inteligente o no. Si de aquí a unos años vuelven a ver este video y nos encontramos en una dictadura similar a la de Venezuela, o si nos encontramos como siempre. Eso pues el tiempo lo va a decir. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ese 1 de mayo, pues con los votos de la asamblea se decidió destituir tanto a los magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, como el fiscal. Ahora, ¿qué opino yo acerca de dicha destitución? Pues personalmente aclaro, obviamente, que no soy un jurista, un abogado, eh, pero también tenemos que entender que estas decisiones no afectan solamente o no afectan tanto a esos que son juristas y abogados, afectan a la gente como yo o como la mayoría que me puede estar viendo, afecta a la gente de a pie, como dice. ¿Y qué pienso yo acerca de eso? Pues no creo que haya sido la mejor estrategia por el desgaste que ha sufrido pues el gobierno al destituir a estas personas, pero tampoco puedo decir que estoy en desacuerdo. Eh, Tomaron decisiones que fueron muy polémicas y que tal vez desde un punto de vista meramente técnico de derecho puedan tener lógica, pero desde el punto de vista social no lo tienen. Y es algo que tenemos que entender, que hay una diferencia entre algo moral y algo legítimo. No necesariamente toda decisión moralmente aceptable sea legítima y no necesariamente toda decisión legítima sea moral. Entonces creo que desde ese punto de vista, pues yo personalmente sí estoy de acuerdo que los hayan quitado. Ahora, con lo que yo
no estoy de acuerdo es a la gente que pusieron. Considero de que si la idea era quitarlos porque eran corruptos, porque eran comprados, lo que sea, que pueda ser, no digo que no, digo que pueda ser que sí. La verdad es que tomaron decisiones muy eh, polémicas, como les decía, el órgano judicial en sí ha tomado decisiones muy polémicas en los últimos años. Si no, pues recordemos lo de tocar niñas no es delito, sino que falta. Que, como les digo, pueda tener una lógica jurídica, pero no tiene una lógica moral. O sea, no sé quién podría, que no sea abogado, obviamente, quién podría justificar que dicho acto no sea pues un crimen, un delito, sino que sea una falta. Una falta es pues menos grave, digamos, que un delito. Pero bueno, el punto es de que yo creería que lo mejor hubiera sido, ok, quitarlos, pero vamos a llamar a elecciones para elegir nuevos magistrados. Porque lo que queda clarísimo después de esa elección es de que ya se tenían esos nombres, ya se tenía quienes iban a ser elegidos magistrados, no fue algo que en la misma noche debatieron, eran nombres que ya llevaban. Entonces, eso sí es un poco pues cuestionable hasta cierto punto, pero pero fuera de eso, pues la decisión se tomó y sea legítima o no, eso pues quedará a debate de gente que realmente conoce del tema, pero yo considero que moralmente fue parcialmente una decisión correcta. La destitución, no la instauración, digamos, de estas personas, pero esa es cuenta diferente. Ahora, ¿qué pasó después? Pues obviamente hubieron muchas voces que clamaron, pues, que se había perdido el balance de poderes entre los tres, pues, órganos del Estado, ya que ahora, pues, primariamente habían dos órganos que estaban bajo el control del mismo partido, que es el Ejecutivo y el Legislativo, y que el Judicial, pues, ahora caía en esa misma dinámica de ser controlada por el mismo partido, lo cual es cierto, no podemos negar que no sea cierto. Ahora, cualquier partido que controle todos los órganos es un peligro inminente, es un peligro posible. No quiere decir de que van a hacer las cosas mal, pero sí se tiene el temor de que al no haber controles, pues se puedan hacer las cosas mal. Ahora también hay que entender que aún teniendo controles, no quiere decir que las cosas se hicieron bien. Entonces creo que hay que esperar. El punto es de que la comunidad internacional pues dio su opinión en cuanto a no estar de acuerdo con lo que se había tomado. Lo cual yo creo que no tiene nada de malo. Al final la comunidad internacional tiene sus opiniones acerca de lo que sucede en otros países. Incluso nosotros tenemos opiniones de lo que sucede en otros países, conozcamos o no la realidad de los otros países de primera mano. Y considero de que muchos países opinaron desde su conocimiento de la situación del país, pero también muchos opinaron del desconocimiento, desde el desconocimiento de nuestro país. Y hay que tener mucho cuidado también con las razones que dan, porque hay razones que podrían en apariencia tener lógica, pero cuando uno las analiza uno dice, hay algo que no termina de pegar. Por ejemplo, la opinión de Estados Unidos, que dice de que la democracia está en peligro y que como ellos garantes de los valores democráticos del mundo, pues se sienten consternados, pero a la vez vemos, por ejemplo, cómo manejan situaciones como en Arabia Saudita, donde la democracia es una palabra en el diccionario, pero no se vive. Ellos viven bajo un régimen autoritario que ya se ha comprobado que mata a disidentes en otros países, pero no hubieron sanciones de parte de Estados Unidos. Arabia Saudita sigue recibiendo ayuda de parte de Estados Unidos en cuanto a armamento, en cuanto a inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Arabia Saudita tiene petróleo.
Así de sencillo. Entonces, como que esa valoración de lo hacemos porque la democracia queda un poco corta en ese sentido, pues, porque entonces uno ve que no pesó tanto entonces la democracia. A veces pesa la democracia, a veces no. Ahora hay que entender que, y esto pues me lo explicaba un gran amigo que es relacionista internacional, que los países son pragmáticos, que debemos dejar de pensar a los países, o mejor dicho, debemos dejar de humanizar o de antropomorfizar a los países, es decir, pensar que los países como una persona, es decir, como Estados Unidos como una persona mala, como un país malo, o Arabia Saudita como un país malo, o una persona mala, porque no lo son. Ellos se manejan desde el pragmatismo. Claro, a Estados Unidos no le conviene que países tan cercanos a él no se alineen a sus intereses, y en otros países, como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Arabia Saudita, pues les da igual realmente quién esté ahí. Puede ser un presidente, puede ser un rey, no importa. Lo que a ellos les interesa de ahí es el petróleo. Mientras el petróleo les siga llegando, pues no les va a importar si es un rey, o si es un presidente, o si es un dictador el que está ahí. Y claro, ellos van a hacer lo posible para que su interés del petróleo siga siendo satisfecho por ellos, en la forma de pues proporcionarles ayuda militar y todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tenemos que tener en mente que los países no actúan por valores intrínsecamente democráticos, sino que actúan por intereses, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es, por ejemplo, la reciente ratificación, aceptación, no sé cuál será la palabra docta al respecto de la ayuda que China va a enviar, el cual el presidente dijo que era una ayuda sin compromisos, lo cual es ingenuo. Es totalmente ingenuo creer de que la ayuda de un país sin compromisos. Todo país que ayuda a otro lo hace porque tiene un interés, cualquiera que sea el interés, pero tiene un interés. La ayuda que Estados Unidos en algún momento le dio, por ejemplo, a El Salvador durante la guerra, no era porque le cayéramos bien, era porque quería evitar que un posible régimen de izquierda fuera instaurado tan cerca de ellos. Ya tenían a Cuba, ya tenían a Nicaragua, querían evitar que El Salvador o que Guatemala cayeran bajo ese régimen de izquierda. Entonces la ayuda militar que proporcionaron, que fue millonaria, fueron millones y millones de dólares que dieron durante esos años, no era porque quisieran ayudar al país. De hecho, no ayudó en nada al país eso. Era porque tenían intereses. Igual, toda la demás ayuda que se ha dado ha sido por lo mismo. Cuando el presidente, el expresidente ahora Trump, estaba en el poder y que enviaba ayuda a El Salvador, también tenía su interés. El interés era de que El Salvador fuera una especie de garante que no migrara tanta gente para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Ese era el objetivo que ellos tenían. Ahora que hay un nuevo presidente, pues tendrán sus propios intereses, pues, y si van a ayudar al país lo van a hacer bajo esa lógica, bajo ese interés. China lo mismo. China al final es un país imperialista con todas las palabras, con todas las letras de imperialismo, y lo que ellos quieren hacer es tener una presencia en la región. Todos hemos visto pues que China ha intentado, como dicen, meter mano en cada uno de los países de Latinoamérica. Y con condiciones, claro está, no se puede decir que no. Solo veamos el caso de Costa Rica, un país mucho más avanzado que el nuestro, una economía mucho más fuerte, pero al final decidieron pues tener relaciones con China, China continental, pues China comunista. ¿Y cuál fue el requisito que ellos pidieron? Pues desconocer a Taiwán. Y lo hicieron, sin ningún problema, sin pensarlo dos veces. Igual cuando el país empezó a tener relaciones con China, ese fue uno de los primeros requisitos, desconocer a Taiwán. Para Taiwán, el ser reconocidos por otros países es parte de su supervivencia, al menos política, al menos geopolíticamente hablando. Ellos pues tienen su propia economía, tienen su propia moneda, y aunque China diga que son parte de
que Taiwán es parte de ellos, pues realmente no lo son. Pero ese reconocimiento que incluso Estados Unidos hace de reconocer a China en vez de a Taiwán es por razones meramente económicas. Cualquiera podría pensar que Estados Unidos estaría más cómodo reconociendo a Taiwán que reconociendo a China, pero económicamente no. China es un mercado enorme y si realmente querés ganancias enormes, pues tenés que meterte en mercados enormes y no hay mercado más grande que China. Así que dejemos de lado el creer que no hay ningún interés de parte de dejemos de creer que no hay ninguna clase de condición a la hora de aceptar la ayuda de China. Ahora, no quiere decir de que van a poner bases militares, aunque podría ser. Estados Unidos lo hace. Eso para nadie es nuevo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene bases en Colombia, tiene bases en Panamá, tiene bases en varios países de Europa, tiene bases en Corea del Sur. Cualquier ayuda de Estados Unidos viene con ese condicionamiento de podríamos poner nosotros. Claro, Estados Unidos tiene interés de que nosotros no colaboremos, no cooperemos tanto con China porque al final ellos dos están enfrentados. Ahorita es una especie de guerra fría entre ambos, pero eventualmente muchos expertos dicen de que pues, podría haber una guerra. Y es posible, es posible. Los imperios de alguna manera tienen que pelear, económica o militarmente, pero tienen que pelear. Y nosotros simplemente estamos en el medio. Ahora, es para nuestros mejores intereses el aliarnos con China en vez de aliarnos con Estados Unidos, pues creo que el tiempo lo va a decir. Al final nosotros sí tenemos una dependencia enorme con Estados Unidos, más allá del hecho de que tengamos mucha gente viviendo allá, sino que el hecho de que tenemos su moneda, pues entonces si la moneda de Estados Unidos cae, pues la moneda de nosotros, que es la de ellos, igual. Pero tampoco Estados Unidos, pues no creo que tenga mucho interés de evitar que los dólares fluyan hacia el país, porque una manera también de evitar la inflación en su país es de que la moneda pueda circular y qué mejor manera que también circule en otros países, pues. Y aunque la economía de El Salvador no sea enorme comparada a la de Estados Unidos, pero pues es mejor eso a no tenerla, pues. Así que pues creo que tenemos que estar como sociedad, como verdadera sociedad civil, estar pendientes de lo que suceda, de las acciones que se tomen, de los tratos que se realicen y de las condiciones que se den. Porque algo tienen que ganar, obviamente, algo tiene que ganar China. No va a dar 500 millones, ya sea de dólares o de renminbi. Algo tiene que ganar China. No va a dar 500 millones o 400 millones de yuanes, lo que sea. No lo va a dar de manera desinteresada. Los países no son filántropos. Los países no son altruistas. Van bajo intereses. Algo tienen que sacar, aunque sea influencia, aunque sea eso. Pero como sociedad pues tenemos que estar pendientes al respecto. Y creo que no hay mejor manera que abrir el debate, pero abrirlo con cabeza fría. No podemos simplemente oponernos al gobierno porque no es de nuestro partido, como de la misma manera no podemos apoyar a un presidente solo porque es de nuestro partido. Como sociedad tenemos que estar claros que cualquier decisión que se tome nos va a afectar directa o indirectamente. Y pues esta creo que era la manera de reiniciar este espacio que había tenido olvidado y espero pues de esta manera reiniciarlo. Así que espero que me dejen sus comentarios, que compartan el video, que se suscriban al canal obviamente y espero reactivar las cosas. Así que quiero agradecerles mucho siempre para aquellos que siempre están pendientes de lo que pongo. Pues muchas gracias. Así que espero verlos pronto. Muchas gracias y pasen buen día.